Amigas, amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una transmisión desde aquí de la Ciudad de México en Facebook Live con unos girasoles detrás para darle mayor belleza a la belleza de la vida y también pues para recordar que a pesar de diferencias o discrepancias, lo importante es la vida y que todos debemos estar viviendo en paz unos con otros a pesar de las diferencias políticas. Esto viene a cuento porque este domingo 13 de noviembre, fecha del cumpleaños 69 del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le mandamos una extensísima felicitación y cálido abrazo por muchas cosas, porque muchos de los que hemos votado por él a través de sus 3 campañas electorales y que estamos colaborando con su gobierno, pues nos da mucha alegría tener a un líder político en salud y cumpliendo años. Y en este 13 de noviembre salieron a varias plazas, calles y centrales de muchas ciudades de México, quienes en defensa del INE marcharon el día de hoy para decir el INE no se toca, como si fuera canción así casi de Lupita D'Alessio. ¿Se acuerdan de Rocío Banquels? Ese hombre no se toca. Bueno, con este tema de el INE no se toca, colectivos de muchos grupos, casi todos de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD, por supuesto, comunicadores, comunicadoras que le hicieron una clarísima propaganda y publicidad a la marcha, que bueno que lo hayan hecho, por cierto. Creo que es importante que también algunos medios asuman posiciones. Bueno, pues ahí estaba Joaquín López Dóriga tuiteando y llamando a que vayan a la marcha, junto con otros comunicadores y comunicadoras. Desde esta semana se convocó a esta marcha, también desde algunas instancias de las cúpulas privadas, como la Coparmex, y por supuesto de comunicadores, opinadores, etcétera. Es decir, como no se había visto quizá desde aquella marcha de 2003 en contra de la inseguridad en la Ciudad de México, que marcharon de blancos, no sé si ustedes algunos recuerden esa marcha de hace ya 19 años, que en realidad fue una marcha en contra del entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quizá desde entonces no se había visto una marcha convocada pues desde una posición de oposición, no solamente a la reforma electoral, sino a todo lo que haya sido o represente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La causa en esta coyuntura pues fue el INE, y el único orador fue el ex consejero presidente del INE, José Woldenberg, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, por cierto que en sus primeros trabajos y su primera especialización no fue la electoral, fue la sindicalista. Se convierte en consejero ciudadano en aquella época del 94 al 97, cuando hubo consejeros ciudadanos como él, como Miguel Ángel Granados Chapa, como Molinar Orcasitas. Y bueno, después con la reforma electoral de Zedillo, el entonces consejero ciudadano José Woldenberg se queda al frente del IFE, del Instituto Federal Electoral, en ese entonces creado para garantizar unas elecciones limpias, justas y, por supuesto, transparentes. De aquel IFE que encabezó José Woldenberg, pues surgió la victoria de Vicente Fox en el 2000. Es la victoria de la alternancia. Y la victoria de la alternancia de ese entonces no fue, y ya lo sabemos todos los que vivimos en México, pues no fue un cambio democrático o un cambio de régimen. Fue más bien la transición de un partido a otro, pero sin cambio de reglas, sin combate a la corrupción. Fue escandalosa la corrupción de
socios y de los hijastros y de la red familiar y de amigos de Vicente Fox. También, como fue escandalosa la injerencia de Vicente Fox para buscar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y que no participara en las elecciones del 2006. Desde el desafuero quedó muy claro que Vicente Fox no significó la transición a la democracia, pero fue una alternancia. 2006, pues ya sabemos exactamente lo que pasó con ese IFE, un IFE rebasado por la polarización, la guerra sucia electoral, el dinero de las televisoras y de los empresarios que financiaron una campaña negra que llevó a un final de fotografía. No se anularon las elecciones, no se quiso hacer un procedimiento de anulación del proceso electoral del 2006 y llegó a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, que ya sabemos perfectamente lo que representó muchas cosas, pero menos la democratización del país. Y Felipe Calderón, que como presidente dejó muchos saldos pendientes, pues a final de cuentas deja el poder en manos y en el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto en el 2012, con un IFE absolutamente disminuido, rebasado, sin capacidad de frenar al telepresidente y la grosera y grotesca campaña mediática con mucho dinero para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia en el 2012. Surge una reforma electoral en el 2014 que crea o transforma al IFE en INE. Pero ahí dijeron no salieron a marchar para decir el IFE no se toca, no salieron a decir no, Enrique Peña Nieto quiere controlar el organismo electoral. Pues no salieron porque en realidad fue un cambio de nombre, no un cambio de composición, no un cambio de organización y de mecanismo de elección de los consejeros. Fue el Pacto por México, este arreglo entre partidos políticos que configuró a los consejeros del INE, del nuevo Instituto Nacional Electoral surgido en 2014, y pues en ese reparto pues no estuvo Morena. Morena empezó a actuar como partido político con registro en 2015, y en el 2018, a pesar de ese INE que estaba pues absolutamente repartido entre partidos que no ganaron la elección en 2018, ganaron posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado, por supuesto, pero no ganaron la presidencia, no triunfó el candidato que apoyaba Enrique Peña Nieto, que era José Antonio Meade, lo cual también esta situación confirma que no necesariamente un cambio en el organismo electoral es para garantizar la continuidad o la victoria de un partido político, de un movimiento. Pero bueno, doy todo este contexto porque ese es el INE que dicen defender hoy. Es decir, una institución electoral que desde su creación garantizó ciertamente un proceso menos conflictivo, pero no garantizó un proceso democráticamente pleno. Hay dos procesos federales teñidos de la sospecha. El primero, el del 2000, donde se dio el fraude de los amigos de Fox y el Pemex Gate, tanto del PAN como del PRI. Hubo sanciones, se sancionó a amigos de Fox con 500 millones de pesos, cuando en realidad debió haber sido el doble la sanción, según algunos especialistas, y en el caso del Pemex Gate igual. Y 2006, pues hubo un proceso de fraude electoral que ha sido señalado, documentado, y que si bien ese fraude no condujo a la anulación de las elecciones, no se puede borrar el hecho de que fue una elección fraudulenta, irregular, inequitativa, y que el IFE de ese entonces no hizo nada para frenarla, sino más bien para simular. Y la del 2012 y 2018, quizá una de las elecciones de mayor participación ciudadana, no completamente limpia, fue justamente la elección del 2018.
Y la elección del 2018, la participación y la victoria misma de Andrés Manuel López Obrador se dio a pesar del INE. Y qué bueno, porque el árbitro no debe estar a favor de uno u otro partido. Pero lo que ha ocurrido es que ante la posibilidad de una reforma electoral que disminuye el número de legisladores de 500 a 300, reduzca en un tercio el Senado, disminuya sustancialmente los recursos públicos que se destinan a partidos políticos y a la estructura electoral, que es una de las más costosas del mundo, aunque ellos insistan en que no, que para nada 20,000 millones de pesos no es nada. Ellos necesitaban 24,000 millones de pesos para el 2023. Pero bueno, esto es parte de la propuesta de reforma electoral, que se habilite el voto electrónico y que se disminuya de 11 a 7 los consejeros del INE, y que este INE, en lugar de llamarse como se llame ahora Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, porque ya está en la Constitución el proceso de consulta popular. Bueno, y que el proceso de elección, y aquí está la situación que más les ha molestado, que el proceso de selección de los consejeros y consejeras del futuro INE o INEC no sea a través del acuerdo popular entre partidos, como ha sido desde que se creó el IFE y desde que se transformó en INE, que no sea el reparto de cuotas partidistas, sino que sea por elección libre y directa de los ciudadanos, a sugerencia de una terna propuesta por el Poder Legislativo, por el Ejecutivo, por el Tribunal, por el Poder Judicial. Esto consideran los detractores de esta reforma que es desmontar al INE y amenazar a la democracia mexicana. Y entonces lo que dicen, al INE no se le toca. Pero no se le toca ni siquiera con el pétalo de una autocrítica, ni siquiera diciendo, bueno, dejemos a este INE idealizado, que siga funcionando, pero que disminuya los recursos del despilfarro electoral, del despilfarro de esta burocracia dorada que se ha consolidado en el INE y que va más allá de la actual burocracia electoral. Así se configuró y así desgraciadamente se generó una enorme distancia entre la burocracia dorada del INE y el servicio profesional electoral, los que realmente están siempre pues en la logística electoral en el territorio, pues ellos son los que ganan menos. Pero bueno, todo esto fue lo que en el fondo provocó la marcha del día de hoy, que en realidad pues tuvo muchísimos menos asistentes de lo que uno hubiera esperado o de lo que ellos mismos hubieran y habían pronosticado. Las cifras más optimistas hablan de 15,000 desde el flanco de las autoridades capitalinas. Algunos otros observadores hablan de 12,000, algunos medios hablan de 20,000, pero ellos están hablando de 200,000. Por Dios, por mucho que queramos, y yo estuve presente y vi cómo estaban los contingentes numerosos, contingentes de familias, contingentes de la blanquitud, era bastante pues claro y observable que la tez blanca de la gran mayoría de los manifestantes pues también implicaba una posición de blanquitud. No sé, y espero que no, la gran mayoría ya han sido gente que considera a los simpatizantes de López Obrador como seres menores, es decir, que no discriminen, aunque pues a algunos no les guste. Este país tiene un gobierno surgido y emanado de una mayoría clara a favor de un cambio. Pero bueno, esta fue la marcha de hoy. El discurso de José Woldenberg, el expresidente del IFE, el único orador en esta marcha, tuvo varios mensajes. Dijo que en esta marcha están por un solo objetivo: defender el sistema electoral que varias generaciones mexicanas construyeron, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Hay que defender un sistema electoral que varias generaciones de mexicanos han construido, pero hay que perfeccionarlo, hay que complementarlo, hay que democratizarlo. No significa que sea inamovible,
Nada es inamovible más que los que desean conservar las cosas. Pues por eso son conservadores. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos de manifestación, de libre reunión, de libertad de expresión, y eso parece excelente. Y dice en su discurso José Woldenberg que la alternancia constitucional y pacífica del poder presidencial ocurrió en México gracias a ese proceso democratizador del cual forma parte el INE y el IFE en su versión anterior. Por supuesto, una parte se debe a eso, pero aguas. El proceso democratizador en México ha sido a contrapelo de las autoridades y las instituciones electorales, no favorecidas por ellos. Y dos, la alternancia, señor Pepe Woldenberg, mi querido profesor Pepe Woldenberg, no es lo mismo que la transición. El tema fundamental es que ellos están defendiendo que la transición a la democracia se dio casi a la par con la alternancia de la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Eso no es transición a la democracia, no es culminación de un nuevo régimen democrático, es alternancia. Es decir, que un partido se cambie y gobierne otro, y el hecho de que los partidos y los grupos se vayan alternando no significa que se democratice el poder. Desgraciadamente, en México, la alternancia hizo que se expandiera la corrupción, que se expandieran las peores prácticas de el control político en varios partidos. Riesgo que también corre ahora Morena. Pero ese tema no tiene que ver con la culminación de la transición, sino tiene que ver con la impunidad, con la falta de respeto al Estado de Derecho, con la corrupción y con el sesgo de las élites partidistas que no quieren dejar el poder. No es lo mismo alternancia que transición, porque si empezamos a hacer un análisis sincero, estaremos dándonos cuenta que el proceso de transición a la democracia en México apenas está en pañales y hay que defenderlo, sí, pero también hay que combatir el dispendio, la impunidad, la corrupción y las burocracias doradas. Pero bueno, dice Woldenberg, muy respetable desde su punto de vista, que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. No puede volver una institución electoral a estar alineada al gobierno. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Ninguna institución electoral debe estar alineada a ningún gobierno, ni a ningún gobierno estatal, ni a ningún gobierno presidencial o federal. Pero también ninguna institución electoral debe estar alineada a la oposición o a grupos de poder económico o a grupos de poder mediático. Una institución electoral es un organismo técnico que debe garantizar profesionalismo, imparcialidad, que el sufragio efectivo se concrete, que no hayan fraudes y que no se generen inequidades. Esto creo que en esto estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el tema? Ellos creen y consideran que la reforma electoral, al tocar al INE, al tocar a esa especie como de, pues, no sé, como si fuera una especie de tótem idealizado, de símbolo inamovible de las cosas, pues lo que en verdad está sucediendo es que pues el argumento es muy pobre, pues por eso fueron pocas personas a marchar, ¿sí? Es decir, creo que hay una sociedad, y esto lo está demostrando hasta la misma encuesta que mandó a hacer el INE, que está a favor de un cambio, pero de un cambio que incluya también una democratización y un fin a los privilegios en las grandes burocracias electorales, incluyendo a los OPLES, o sea, a los organismos locales, a los tribunales estatales y al federal. ¿Por qué en esta marcha, por ejemplo, yo no vi ninguna pancarta que dijera por una democracia más imparcial y menos cara? Pero, pues porque en el fondo también es la causa de partidos de oposición
al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues por eso también, en esencia, fue una marcha no para defender al INE, sino para expresar la oposición y el coraje o los puntos acumulados en contra del gobierno de López Obrador. En fin, esto es parte del análisis. Estoy viendo aquí muchos comentarios y saludos, les agradezco muchísimo. Creo que era bueno hacer esta explicación un poquito larga. Desde Rincón del Romo, Aguascalientes, nos están saludando. Muchas gracias, Raúl. Alejandro Alonso, tan fraudulenta fue la elección 2006 que quemaron boletas electorales para no dejar evidencia. Y el IFE se hizo güey. Marta Lucila, apoyo total a la reforma electoral. Kemblia Chach, es sano y muy necesario que el INE se mejore con la reforma electoral. Pues sí, toda reforma implica una transformación del organismo y del árbitro electoral. Cuando no saben defender, usan palabras que según piensan lastiman, no saben que se las están diciendo a sí mismos. Qué interesante comentario de May Flo sobre la marcha de hoy. Rubén Reinaldo Torres, saludos desde la Ciudad de México. Ya sabemos cómo se las gastan por el PRI y PAN y compañía. Ya se van, por eso están muy molestos. Bueno, ya se han ido del poder presidencial y por eso están tan molestos. En fin, aquí muchos comentarios, les agradezco mucho. Quiero también en este balance semanal, en este análisis, no puedo dejar de mencionar algo que ha conmocionado a la opinión pública capitalina, del Valle de México, del Estado de México y por supuesto a la opinión pública nacional. Desde el feminicidio de Devani Escobar, esta chica de Nuevo León, que se le vio por última vez en una carretera a Nuevo Laredo y que después aparece muerta en una instalación, en una cisterna de un hotel. En fin, este caso que tan dramáticamente ha conmocionado a la opinión pública porque significó la ineficacia de la Fiscalía de Nuevo León y si no, eso por decirlo menos, si no más allá también podría haber o puede implicar omisiones, negligencia y encubrimiento. Pero desde el caso de Devani, que fue este año, no se veía esta indignación social por un feminicidio como el ocurrido el 30 de octubre de este año, es decir, hace 13 días, contra una joven llamada Ariadna Fernández en la Ciudad de México. Ariadna, como ustedes recordarán y ya saben, va a una fiesta con unos amigos en un departamento de la calle Campeche de la Ciudad de México, en la colonia Condesa. De repente no se le vuelve a saber nada de ella, se encuentra días después en un paraje en la entrada de Tepoztlán, Morelos, su cuerpo, lo encuentra un ciclista. La Fiscalía de Morelos hace o manda hacer todos los análisis y descarta de entrada, aunque estuviera muerta, el feminicidio. Y asume que las causas de la muerte de Ariadna Fernanda fue la intoxicación alcohólica. Y el hecho entonces de que alguien haya arrojado su cuerpo y de que el cuerpo tuviera signos de violencia, eso no lo llevó a aplicar el protocolo de feminicidio. Las amigas y los familiares de Ariadna se quejaron, se inconformaron y fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México, acudieron también a la jefa de gobierno, y la jefa de gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México desde el domingo pasado le dieron un vuelco a la conclusión de la Fiscalía de Morelos, señalando que sí se trataba de un feminicidio, que Ariadna Fernanda no murió por congestión alcohólica, sino que ya cuando salió del departamento de la calle de Campeche, ya no tenía vida. Y lo que ocurrió el lunes fue que la misma jefa de gobierno muestra una de las evidencias contundentes de este caso, que es a un joven cargando el cuerpo inerme de Ariadna y llevándoselo en un carro. Este joven resultó ser Reutel y a su novia Vanessa ya a ambos han sido detenidos y existe la presunción de que hay una especie de corrupción o de compadrazgo o de protección entre Reutel y elementos de la Fiscalía de Morelos.
la jefa de gobierno señaló al fiscal Uriel Carmona, y desde entonces se ha desatado una guerra mediática en lugar de una defensa de la dignidad de Ariadna. Pero a final de cuentas las autoridades actuaron muy bien en términos de agilidad, de precisión, y aunque hayan medios que estén revictimizando a Ariadna Fernanda para defender al indefendible fiscal de Morelos, el caso es un caso de eficacia por parte de la Fiscalía. Lo mismo, pero en el caso ahora de la Fiscalía de Morelos, podemos decir del caso que también ha conmocionado a la opinión pública de Mónica Citlali Díaz Recendis, una joven maestra de inglés que desapareció cuando estaba en camino a la escuela donde trabajaba en Ecatepec. La investigación de la Fiscalía de el Estado de México en este caso ha sido también muy ágil, y el miércoles 9 de noviembre, después de que su cuerpo fuera encontrado en la carretera México-Cuernavaca, otra coincidencia con el caso Ariadna, es decir, arrojan al cuerpo en el territorio o en el estado de Morelos, y en este fin de semana han girado las órdenes de aprehensión en contra de su novio, Jesús Alexis Álvarez Ortiz, y de la madre de este joven. Es decir, otra coincidencia, hay dos mujeres presuntamente cómplices o implicadas en el feminicidio, tanto en el caso de Ariadna como en el caso de Citlali. Y el caso de Lidia Gabriela Gómez, que fallece el 1 de noviembre pasado al saltar de un taxi en movimiento, revela también una vulnerabilidad extrema por parte de algunas mujeres que tienen que enfrentarse a taxistas que las pueden agredir o las llevan por otros lados. En fin, una situación de máxima vulnerabilidad. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya detuvieron a Fernando N. por intento de secuestro y de feminicidio en el caso de Lidia Gabriela. ¿Qué significa esto? ¿Es morbo? ¿Es pleito? No, es visibilizar los casos, y lo que está sucediendo es que hay una opinión pública mayoritaria que está en contra de que se tape, de que se dé carpetazo, de que se criminalice y se violenten los derechos de las propias víctimas, queriéndolas presentar como responsables de su propia muerte. Ariadna, como Devani, está demostrando que cuando tenemos fiscalías que minimizan los feminicidios, que discriminan a las mujeres, tenemos escándalos judiciales que están llamando la atención de toda la población nacional. Y esto es, desde luego, muy importante para poder frenar los feminicidios. Se cometen 10 feminicidios al día en este país. Por fortuna han ido disminuyendo en la Ciudad de México, y la disminución de los feminicidios tiene que ver con la actuación de la autoridad, con el hecho de que no se encubran a los machines, a los hombres que cometen este tipo de delitos. Esta es una reflexión que les dejo porque son los dos temas más importantes de esta dominguera. Hay muchos otros que, bueno, ya los seguimos platicando en la semana. Y por lo pronto les deseo muy feliz domingo y nos vemos la próxima semana en este espacio. Muchas gracias.